La paja del palenque aún crujía bajo los pasos de la multitud cuando Lola avanzó hasta el borde del escenario, sujetando la falda con la ligereza ritual de quien conoce la importancia de cada gesto ante el pueblo. El conjunto comenzaba el arreglo reducido, con trompetas apagadas para no romper el ambiente, y ella abría la voz como si abriera una vieja herida. Sin embargo, antes incluso de terminar la segunda estrofa, algo se movió en el rincón oscuro detrás de la carpa, algo que no formaba parte del espectáculo. Pedro Infante lo notó inmediatamente. Estaba sentado en un banco rústico a un lado, todavía con el sudor fresco del espectáculo que había terminado minutos antes, sosteniendo una jarrita de barro que el público le había ofrecido llena de tepache. Fingió beber, pero sus ojos no se apartaban del productor del palenque, que acababa de levantar la mano en un gesto breve, casi invisible, y que solo habría pasado desapercibido para quien no conociera el lenguaje silencioso de la noche mexicana. Era el gesto de cerrar antes de tiempo. El gesto de hay un problema político. Pedro apoyó el codo en la pierna y se inclinó hacia adelante. Ya había visto eso tantas veces. Cantantes retiradas por cuestiones técnicas, músicos interrumpidos por orden de las autoridades locales, artistas humillados porque a alguien poderoso no le gustaba la música elegida. Estos incidentes nunca aparecían en los periódicos. Se barrían bajo el suelo de serrín de los palenques, donde solo quienes vivían del escenario podían percibir la suciedad. Lola, ajena al movimiento, avanzaba con la voz en pleno ascenso. El aire caliente de Culiacán hacía que su voz vibrara en un tono casi metálico, y el público estaba entregado, pero los caciques del ayuntamiento no lo estaban. El comisario municipal, sentado con pompa en una mesa apartada, observaba con aburrimiento irritado, golpeando con sus gruesos dedos el vaso de cristal. Murmuraba algo al empresario que tenía al lado, que asentía nervioso. Uno de ellos señaló discretamente hacia el escenario, y Pedro vio el entendimiento silencioso en el intercambio de miradas. «Están molestos con ella», pensó. ¿Pero por qué? La música era tradicional, el repertorio estaba aprobado. O tal vez eso era precisamente el problema. A veces, la intensidad de una cantante valía más como afrenta que cualquier letra. Pedro cruzó los brazos y sintió un ligero escalofrío recorriendo su torso, no por miedo, sino por reconocimiento. Ese tipo de movimiento solo tenía un final posible. Alguien sería sacado del escenario sin explicación, y más tarde dirían que la cantante estaba cansada, o el equipo falló, o cualquier excusa inventada a toda prisa. Los guitarristas, dándose cuenta de algo, intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos ajustó su postura, atento al fondo de la carpa. Otro tocó más bajo, como si presintiera el corte de energía. Nadie decía nada, pero todos sentían la tensión creciendo como el calor de una hoguera. Pedro dejó la jarrita en el suelo. El cambio en su mirada fue casi imperceptible, pero basta decir que algunos fans de las primeras filas se miraron entre sí, como si hubieran presenciado un capítulo secreto de la historia. Lola elevó la voz en una nota sostenida y profunda. El público la acompañó en un coro espontáneo que vibró contra las paredes de lona. Era un momento demasiado poderoso para ser interrumpido, y precisamente por eso, peligroso. En la esquina izquierda, dos guardias de seguridad comenzaron a moverse lentamente, tanteando el terreno, tratando de parecer parte del equipo técnico. Pedro los siguió con la mirada, y uno de ellos se dio cuenta, desviando la cara como quien teme ser reconocido en su propio error. Apoyó las manos en los muslos, preparándose para levantarse. Todavía no. Primero tenía que confirmar qué iban a hacer. El productor se acercó a la mesa de sonido, se inclinó y le susurró algo al oído al técnico. Este parpadeó, dudó, miró a Pedro.
y esa simple mirada lo delató todo. Era la misma expresión de quien, décadas atrás, había temblado al verse obligado a apagar el micrófono de un cantante que había desagradado a un gobernador. Pedro respiró hondo, con el pecho abriéndose y cerrándose lentamente. Era Lola Beltrán, la voz de Sinaloa, la mujer que cantaba como si se abriera camino con el puño cerrado en el aire. No era cualquier cantante a la que se estaba preparando para silenciar. Era alguien que merecía respeto, un escenario y libertad. Apretó los dedos, sintiendo cómo la madera del banco vibraba bajo la fuerza involuntaria. Si hacían eso, si se atrevían a humillar a Lola delante de su gente. Pedro no se quedaría sentado. No esa noche. Entonces llegó la señal final. El productor se ajustó la corbata, respiró hondo y subió un escalón del escenario. Los guardias de seguridad lo siguieron. Pedro se levantó lentamente, como si su cuerpo se alzara movido por un instinto más antiguo que él mismo. El público de al lado notó el movimiento y le hizo espacio sin que se lo pidieran. No hacía falta dialogar. La noche lo sabía. El público lo sabía. Y Lola, aún cantando, aún ajena al cerco, incendiaba el palenque con una nota que parecía destinada a ser cortada de un momento a otro. Pedro dio un paso adelante. A partir de ahí, la historia comenzó a cambiar de rumbo. El corte del sonido llegó como un disparo seco, un chasquido metálico que no pertenecía a la música. La voz de Lola Beltrán, segundos antes tan firme que parecía atravesar la lona del palenque, cayó en el aire como un pájaro herido. El público tardó medio segundo en comprenderlo, pero el silencio repentino siempre es más violento que cualquier grito, y la reacción surgió en oleadas. Primero los susurros, luego la inquietud, luego el clamor confuso. Lola llevó la mano al micrófono y lo golpeó 2 veces, como si comprobara la vida del objeto muerto en sus manos. El conjunto musical redujo el volumen por instinto, y el trompetista apagó el sonido como si se hubiera roto el instrumento. La cantante miró a su alrededor, buscando alguna señal técnica, algún fallo comprensible, pero solo encontró el nerviosismo disimulado por la rutina. Los guardias de seguridad ya habían comenzado a avanzar. Subían los escalones del escenario con pasos calculados, tratando de mantener la apariencia de asistencia técnica, que engañaría a cualquiera, excepto a alguien como Pedro Infante. Pedro dio un paso hacia el escenario, sin subir aún. Sus ojos, oscuros y tranquilos, seguían la coreografía forzada de los hombres que venían a sacar a Lola, mientras el productor, medio tembloroso, intentaba mantener una postura de autoridad. «Señora Beltrán», dijo él, acercándose demasiado, con una sonrisa tensa. «Ha habido un fallo en el equipo. Vamos a tener que terminar. Por orden del ayuntamiento». El murmullo del público se convirtió en una clara desaprobación. Algunos abuchearon. Otros gritaron que no la sacaran. Pero nadie tenía suficiente fuerza política para impedir la orden, excepto un hombre. Lola levantó la barbilla, y en ese gesto había un desafío silencioso. Ella conocía el juego. Conocía los entresijos. Cuando sucedía algo así, no había fallo, no había problema técnico. Solo había alguien poderoso molesto por la fuerza de la artista en el escenario. Aún así, Lola no retrocedió. Se mantuvo firme, sosteniendo el micrófono apagado como si aún tuviera voz que proteger. Fue en ese momento cuando Pedro decidió actuar. Subió el primer escalón del escenario como si no estuviera entrando, sino regresando, como si ese fuera su territorio natural, y nadie pudiera disputárselo. El público reaccionó de inmediato. Un murmullo recorrió el palenque y muchos se levantaron, anticipando algo que tal vez nunca habían visto en vivo. Los guardias de seguridad se detuvieron. El productor se quedó paralizado con una sonrisa congelada en el rostro.
El comisario municipal, desde la mesa lejana, hizo ademán de levantarse, pero volvió a sentarse, al darse cuenta demasiado tarde de que había perdido el control de la situación. Pedro siguió caminando, con la peligrosa calma de alguien que no necesitaba gritar para ser escuchado. Su presencia llenaba el escenario de una manera que ninguna luz podía imitar. Se apoyó ligeramente en el lateral del escenario y habló en un tono bajo, firme, pero que atravesó la respiración del palenque. «Están quitando la voz equivocada, señores». El productor parpadeó, desconcertado. «Maestro Infante, esto es solo un problema técnico». «¿Técnico?», repitió Pedro, inclinando la cabeza. «Qué curioso. El micrófono se apaga justo cuando la mejor cantante de esta noche alcanza el punto álgido de la actuación. Es demasiada coincidencia, ¿no cree?». El técnico de audio, al fondo, hundió la cabeza entre los hombros, como si quisiera desaparecer. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Ninguno de ellos quería ser el hombre que sustituiría a Pedro Infante en el escenario. Podían seguir las órdenes del comisario, pero no desobedecerían el juicio del pueblo. Y allí, en ese momento cargado de tensión, los ojos del público estaban todos del lado de Pedro. Lola, aún en silencio, observaba el desarrollo de los acontecimientos con una serenidad que ocultaba su indignación. Sabía el riesgo que corría Pedro. Sabía que meterse con las autoridades en un palenque podía salir caro, incluso para alguien tan querido como él. Pero también sabía que, si había decidido intervenir, era porque ese tipo de injusticia encendía en él una vieja llama, la misma que siempre le había llevado a defender a músicos olvidados, cantantes amenazadas y técnicos maltratados por empresarios arrogantes. El productor intentó recuperar la compostura. «Pedro, por favor, ya has hecho tu presentación. No hay necesidad de crear problemas». Pedro esbozó una media sonrisa, el tipo de sonrisa que anunciaba que el problema, si existía, no lo había creado él. «No he venido a crear problemas», respondió. «He venido a impedir que le creen uno a ella», y señaló a Lola. El público estalló en aplausos, y no había forma de saber si era más por su valentía o por la indignación colectiva ante el intento de silenciarla. El comisario municipal se levantó finalmente, inflado de autoridad, e intentó alzar la voz. «Esto es un evento oficial. Yo decido». Pero Pedro le interrumpió sin siquiera mirarle. «¿Usted decide?», dijo, ahora en tono más alto. «Entonces baje aquí y explique a la gente por qué la están silenciando». Era una provocación directa, una trampa, y el comisario lo sabía. Si bajaba al escenario, se enfrentaría a la multitud. Si permanecía sentado, perdería el poder allí mismo. Se agarró al borde de la mesa, impotente, y se dejó caer de nuevo en el asiento. Pedro dio entonces el paso definitivo. Subió completamente al escenario y se colocó junto a Lola. La diferencia de postura entre los dos guardias de seguridad era evidente. Antes confiados, ahora sombras indecisas. «Señora Beltrán», dijo él sin apartar la mirada del público, «nadie la sacará del escenario mientras yo esté aquí». Lola sonrió, una sonrisa pequeña, casi ritual, pero cargada de una gratitud que ningún escenario tenía luz suficiente para iluminar. La lona ondeaba, como si contuviera la respiración junto con todos los presentes. Pedro miró al técnico de sonido y solo levantó la mano, en un gesto sencillo, pero imposible de desobedecer. «Restablece el micrófono». El técnico tragó saliva y pulsó un botón en el panel. Las luces parpadearon, los cables vibraron. Y entonces, como si fuera la propia noche devolviendo la dignidad robada, el micrófono se encendió de nuevo con un silbido vivo. El público estalló. Los guardias de seguridad retrocedieron definitivamente, y el comisario, pequeño en su mesa, vio cómo su autoridad se evaporaba ante una leyenda viva.
El silencio había llegado a su fin. Y ahora, con Pedro a su lado, Lola Beltrán estaba a punto de recuperar la voz. Y mucho más que eso. Estaba a punto de recuperar toda la noche. El silbido del micrófono al volver a encenderse se extendió por el palenque como una brasa soplada, encendiendo la tensión acumulada. Lola Beltrán sujetó el equipo con ambas manos, probando la vibración, sintiendo el aún frágil retorno de su propia voz. Era como recuperar su propio nombre después de que intentaran arrebatárselo. El público contuvo la respiración, esperando el primer sonido, pero antes de que Lola pudiera cantar, el productor intentó una última ofensiva. Se acercó a Pedro con la sonrisa artificial que solo conocen los hombres acostumbrados a administrar favores. «Pedro, por favor, tenemos que resolver esto entre bastidores. No es prudente exponer». Pedro se volvió lentamente hacia él, y el productor palideció al darse cuenta de que ya no había margen para la negociación. Cuando Pedro Infante decidía algo en el escenario, no era un capricho, era una sentencia. «¿Prudente?», repitió Pedro, acercándose hasta que el productor sintió el calor del público detrás de él. «Prudente es respetar a quien ha venido a cantar. Prudente es no jugar con la voz del pueblo». El productor tragó saliva. Detrás de él, 2 guardias de seguridad esperaban una orden, pero no había ninguna orden posible. El comisario, en la mesa, ya había perdido el valor y se hundía en la silla, esperando que todo terminara sin que su nombre se viera involucrado. Lola respiró hondo, se ajustó los hombros y dio un pequeño paso adelante. No le dijo nada a Pedro. No era necesario. El entendimiento entre los dos era casi litúrgico. Él protegería el momento. Ella lo transformaría en música. Pedro levantó el brazo en una especie de bendición informal para el público, pidiendo silencio. Poco a poco, la multitud fue cediendo hasta que el ruido se convirtió en una respiración única. La lona del palenque vibró, como si ella misma estuviera preparando el escenario. Entonces Pedro dio un paso atrás y miró a Lola, cediéndole el espacio con la solemnidad de quien entrega un altar. «Señora Beltrán», dijo en voz baja, pero audible en cada rincón. «El escenario es suyo». El micrófono captó el sonido de su respiración, y entonces, de un silencio tenso como una cuerda tensada, brotó la primera nota. No fue un grito de rebelión. No fue un ataque. Fue algo más poderoso. Control absoluto. Lola comenzó con un ligero vibrato, como si acariciara su propia dignidad. La voz, recién recuperada, parecía aún más grande, ampliada por la humillación evitada. El público contenía la respiración. Los músicos, antes vacilantes, retomaron sus puestos con disciplina casi marcial. Y ella retomó la misma canción que habían intentado silenciar, no una nueva, no una neutra, sino exactamente aquella que consideraban demasiado intensa. «Desde donde quieras que estés», entonó Lola, y la nota se abrió paso en el aire como un cuchillo caliente atravesando una tela gruesa. El público estalló en aplausos incluso antes de que ella terminara la frase. Algunos levantaron sus sombreros, otros golpearon el suelo con los pies, y hubo quienes lloraron solo por presenciar el crudo valor de aquella reanudación. Pedro permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, vigilando cada rincón del palenque. Sus ojos recorrían la mesa del comisario, la cabina del técnico, el pasillo lateral por donde podrían intentar un nuevo golpe. Pero nadie se atrevió. El poder había cambiado de manos, no a Pedro, sino a la música. El comisario intentó mantenerse indiferente, pero cada verso de Lola parecía una puñalada. Cuando ella subió el tono en medio de la canción, él desvió la mirada como quien teme ser reconocido en algún pecado. El empresario a su lado ya ni siquiera fingía control. Retorcía el sombrero entre las manos, sudando frío.
Los músicos, percibiendo la seguridad de Pedro, tocaron con más valentía. El trompetista, que antes se había replegado por miedo a la ira municipal, ahora avanzaba con notas llenas de orgullo. El guitarrista, que estaba a punto de abandonar el escenario, volvió a tocar como si defendiera una causa. Y Lola. Lola cantaba como si su voz fuera más grande que el propio palenque. Cada verso era un mensaje que no necesitaba explicación. Cada nota era una protesta que no necesitaba discurso. En cierto momento, su voz creció tanto que el micrófono pareció demasiado pequeño, y el técnico, atento, abrió espacio en la ganancia para que el sonido se expandiera. Era como si incluso la mesa de sonido hubiera decidido ponerse del lado correcto de la historia. Pedro caminó hasta el centro del escenario, no para robarse el show, sino para afirmar su presencia. Cruzó los brazos, con las botas bien plantadas en el suelo, y su postura decía lo que nadie se atrevería a verbalizar. Si lo intentan de nuevo, tendrán que pasar por encima de mí. El público entendió el gesto y reaccionó con entusiasmo, sosteniendo la música de Lola como un muro humano. Era imposible sacar a alguien del escenario cuando cientos de voces formaban un escudo. Durante el último verso, Pedro miró de reojo al comisario. El hombre intentó sostener la mirada, pero fracasó. Su autoridad estaba destruida, no por la violencia, ni por el enfrentamiento físico, sino por la fuerza de una verdad tan clara que nadie allí tuvo que anunciar. La canción terminó con una nota larga e impecable que hizo temblar la estructura de madera del palenque. Por un instante hubo silencio, no de censura, sino de reverencia. Y entonces, la explosión. La gente gritaba, aplaudía, levantaba sillas. Las mujeres lloraban, los hombres silbaban. Había orgullo, había emoción, había algo que solo ocurre cuando el pueblo es testigo de un acto que debería ser imposible, pero que ocurrió. Lola bajó el micrófono, con los ojos llorosos, y se volvió hacia Pedro. Él solo inclinó la cabeza, como diciendo, «Era tu derecho». Ella respondió con una sonrisa cansada, pero inmensa. «Gracias por devolvérmelo». Pedro no dijo nada. No era necesario. Su silencio era parte de la leyenda. Y en ese instante, todos se dieron cuenta de que no habían presenciado una simple devolución del micrófono, sino el nacimiento de un episodio que se repetiría en radios, bares, pasillos de estudios y mesas de cantinas durante décadas. La noche en que Pedro Infante desafió al poder para que nadie silenciara a Lola Beltrán. Y la noche aún no había terminado. El último acorde aún resonaba en el aire cuando Lola bajó el brazo y dejó que el silencio la envolviera. Era un silencio pleno, denso, saturado de algo que ningún músico puede producir y ningún político puede controlar. El silencio que precede a una consagración. Y entonces el palenque estalló en aplausos, como si aquella lona improvisada fuera incapaz de contener la fuerza del pueblo que se levantaba al unísono. Pedro permaneció a su lado, inmóvil, firme como un hito clavado en la noche. No era un gesto dramático, era natural. Estaba allí porque era allí donde debía estar, como testigo, guardián, compañero de batalla. El público gritaba los nombres de ambos, mezclándolos de tal manera que parecía imposible separar a las dos figuras aquella noche. Eran un símbolo único. La voz que casi silenciaron y el hombre que se negó a permitirlo. Lola se llevó la mano al corazón, agradecida, pero detrás de la sonrisa aún quedaba la sombra de lo que podría haber pasado. Ese intento de silenciarla no había sido solo una agresión profesional, sino una ofensa a su identidad, a su tierra, al respeto que se había ganado con esfuerzo y con un dolor que nadie, salvo ella, conocía por completo. Y, sin embargo,
allí estaba, intacta, elevada, iluminada por algo más poderoso que la luz de los focos. Los músicos, emocionados, aplaudieron con las manos y con las baquetas. Algunos sonreían abiertamente a Pedro, otros a Lola, otros al público, todos conscientes de que habían participado en un episodio raro, de esos que el tiempo no borra, porque al tiempo le gusta alimentarse precisamente de lo que ocurre al borde de la pérdida. Entre bastidores, el caos comenzaba a tomar forma. Los mozos cuchicheaban, señalando al comisario municipal, que hacía todo lo posible por parecer tranquilo, a pesar del sudor que le corría por la nuca. El empresario intentaba convencerlo de que no había sido nada del otro mundo, que el público había exagerado, pero el comisario ya entendía que había perdido el control de la situación mucho antes de que se volviera a encender el micrófono. Lo había perdido en el instante en que Pedro Infante subió al escenario. Mientras tanto, Lola seguía recibiendo los aplausos, y Pedro, al darse cuenta de que la emoción estaba a punto de sofocarla, dio un discreto paso hacia un lado, permitiendo que el público la viera por completo. Ese pequeño gesto, imperceptible para muchos, fue percibido por quienes vivían del escenario. Era la confirmación de que él no quería quitarle el protagonismo, solo asegurarse de que ella lo tuviera. Cuando finalmente se despidieron del público, la salida por la parte de atrás fue un torbellino de abrazos, manos que se extendían, elogios apresurados. Músicos de otras actuaciones se acercaron para felicitar a Lola. Algunos, demasiado emocionados, apenas podían hablar. Una violinista se secó discretamente las lágrimas antes de recomponerse. Uno de los trompetistas apretó con fuerza la mano de Pedro, como si intentara transmitirle algo que las palabras no podían expresar. Pedro saludó con una sonrisa breve y sincera, sin teatralidades. Sabía que, para muchos de los que vivían de la música, su actitud había significado más que proteger a una compañera. Era proteger a toda la profesión. Era decir que no se podía jugar con la dignidad de quienes cantan. Lola finalmente se acercó a él, todavía jadeando, y le tocó el antebrazo. «Gracias», dijo en voz baja, no como artista, sino como mujer que casi fue humillada. No sabe lo que esto significa. Pedro la miró con profunda serenidad. «Lo sé, Lola, y por eso lo hice». Había una verdad lúcida en su voz, un tipo de honestidad que no necesitaba adornos. No intentaba ser un héroe, simplemente se negaba a ser cobarde ante la injusticia. Ella apartó la mirada, demasiado emocionada para continuar. Era evidente que le daría las gracias más tarde, con palabras más formales, pero en ese momento no había lugar para discursos. Solo había la respiración compartida de dos artistas que habían sobrevivido juntos a una pequeña batalla. En los pasillos improvisados del palenque, sin embargo, la historia ya corría como la pólvora. Los cargadores hablaban con los músicos, que hablaban con los vendedores, que hablaban con quien estuviera allí. Cada uno narraba el episodio a su manera, siempre exagerando un poco, porque la noche pedía exageración. Algunos juraban que Pedro había mirado al comisario hasta hacerle retroceder 2 metros. Otros decían que Lola había cantado tan alto que ni siquiera hacía falta el micrófono. La verdad, exprimida entre tantas versiones, era simple. Dos figuras de la música mexicana se habían puesto por encima de la autoridad del momento, y el pueblo había reconocido ese valor. Cuando salieron del palenque, el cielo de Culiacán parecía más amplio, como si la noche hubiera tragado la tensión y devuelto solo el aire puro de la victoria. Algunas personas esperaban afuera, aplaudiendo aún más. Pedro se aseguraba de saludar a cada uno de ellos, mientras Lola recibía flores improvisadas, notas, promesas de que contarían a todos esa historia. Y lo harían, porque era exactamente ese tipo de episodio el que a México le encantaba perpetuar. El momento en que una leyenda demuestra por qué es leyenda,
El minuto en que la música vence al poder. La noche en que un simple gesto se convierte en mito. Ya en el coche que los llevaría de vuelta al hotel, Lola se recostó en el asiento, agotada, pero con el rostro iluminado. Pedro cerró la puerta, echó un último vistazo al palenque que quedaba atrás y respiró hondo. Sabía que esa historia no terminaría ahí. Sabía que, a la mañana siguiente, los periódicos tal vez minimizarían lo ocurrido, pero las cantinas, las radios, los estudios de cine y de grabación difundirían la versión verdadera, la única que importaba. Sabía que, con el tiempo, se añadirían detalles, se olvidarían otros y que la narración cobraría vida propia, como todo lo que rodea a las leyendas vivas. Y, en el fondo, también sabía que, muchos años después, cuando alguien mencionara el nombre de Lola Beltrán y el de Pedro Infante en la misma frase, alguien diría: ¿os acordáis de aquella noche en Culiacán? ¿De la noche en que intentaron callar a Lola? ¿Y Pedro hizo lo imposible? Porque ciertos gestos no son solo gestos, son capítulos enteros grabados en la memoria de un pueblo. Y aquella noche, más que presenciada, fue guardada, con orgullo, por todos los que estuvieron allí. La noche que México no ha olvidado.